El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reitera que su país no representa ninguna amenaza para nadie y recalca que los propios estadounidenses son quienes aseguran que las amenazas vienen desde la Casa Blanca. Escuchemos. No estamos creando amenazas para nadie. La mayor amenaza que se plantea hoy en el mundo la plantean las élites gobernantes actuales. Y lo dicen ellos mismos, por cierto. Hace unos años, el ex secretario de Defensa, creo que el señor Gates, dijo que la mayor amenaza para los propios Estados Unidos proviene del Capitolio, creo, o de la Casa Blanca. Eso lo dicen ellos mismos, pero buscan una amenaza exterior. Reunión en Sochi con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Allí Putin señaló que Washington consigue lo que quiere mediante sanciones económicas y la amenaza de la fuerza militar. Denunció que Estados Unidos utiliza municiones de racimo en manos del ejército ucraniano, aunque la propia Casa Blanca califica su uso de delito. Según Putin, Washington ha creado una situación con la que casi nadie, incluso sus propios aliados, está satisfecho. Bien, nos quedamos en este tema un momento. Vamos a tomar contacto con Cristian Lamesa, analista geopolítico desde Pergamino. Ya lo vemos allí en pantalla. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto de saludarte. Hola, el placer es mío, como siempre, estar con ustedes y con la audiencia de Hispan TV. Bien, Cristian, revisemos las palabras del presidente ruso, de Vladimir Putin, que reitera, dice que su país no representa ninguna amenaza para nadie, a diferencia de los propios estadounidenses. Te pregunto en este contexto, ¿cuál es la lógica mediática frente a la imagen internacional de Moscú? ¿Qué es lo que se muestra de Moscú más allá de lo que pueda decir o dejar de decir el propio presidente? Bueno, es muy interesante la pregunta porque se conecta justamente con la enorme censura que hay en este momento en Occidente, en este Occidente colectivo que no hace más que embrutecer a sus propias poblaciones, impidiéndoles de la forma más grosera el acceso a toda la información, por lo menos a otra visión. Esto podemos ejemplificarlo simplemente con la censura que se le dan a medios rusos como RT, Sputnik, entre otros. Bueno, tengo entendido que Hispan TV también está censurada en la plataforma YouTube. Entonces, por supuesto, esta acción tiene que ver con impedirle a las poblaciones que escuchen justamente otra versión que tiene que ver con pueblos y gobiernos que tienen otra mirada respecto a este mundo multipolar que están haciendo y contra esta lógica de países que se convierten en verdaderas corporatocracias, porque acá quiero brevemente hacer otra conexión entre los medios de comunicación occidentales y estas corporaciones, estos fondos de inversión gigantescos como BlackRock, que a su vez tienen conexiones con los medios de comunicación porque son en parte propietarios y también con empresas armamentísticas. Entonces, por supuesto, todo esto aunado hace que en realidad la suerte de Occidente, la suerte de estos países, como en este caso el de Ucrania, el pueblo ucraniano que está siendo masacrado por el régimen de Kiev, mandado a una guerra sin sentido, se retroalimentan en los intereses económicos de estas corporaciones, las cuales también tapan escándalos a través de sus medios de comunicación, como el de Hunter Biden, el hijo del presidente norteamericano, implicado en tramas de corrupción que salpican incluso a su padre, el presidente norteamericano. Pero desgraciadamente, y con esto cierro, esto no es nuevo, esto ya lo pudimos ver en los años 20, en los años 30 del siglo pasado, con ese magnate de los medios de comunicación, William Randolph Hearst, que trabajaba al servicio de los nazis, lisa y llanamente, y a través de sus medios norteamericanos propagaba inmensa cantidad de mentiras sobre, por ejemplo, la Unión Soviética. Ahora, Cristian, según el propio Putin, Washington ha creado, dice, una situación con la que casi nadie, incluso sus propios aliados, está satisfecho. Se recalca que Estados Unidos, por ejemplo, consigue lo que quiere mediante sanciones económicas, que ya conocemos ampliamente en qué países están y cada día aumentan. Estoy hablando de Cuba, Nicaragua, de Irán propiamente tal, y de otros países, por ejemplo Venezuela. Y la amenaza, dice, con la fuerza militar. ¿Qué representa la Casa Blanca con sus decisiones hoy en día? Por ejemplo, ¿qué ha significado para los europeos, por ejemplo, avalar la postura de Estados Unidos en el propio conflicto en Ucrania?
Bueno, para los europeos está significando realmente una debacle completa en cuanto a su economía, por ejemplo. Pero esto representa por parte de los Estados Unidos, como siempre ha sucedido, su prepotencia y el hacer prevalecer siempre sus intereses por encima incluso de sus supuestos aliados, que como todos sabemos no tiene aliados sino que tiene vasallos en el mejor de los casos. Y también hay que resaltar que esto se da en Europa porque la mayoría de los mandatarios europeos están gobernando a espaldas de sus pueblos y también volvemos al mismo caso, están gobernando por mandato de las corporaciones de estos fondos de inversión. Basta ver de dónde viene, por ejemplo, Emmanuel Macron, de la banca Rothschild, basta ver de dónde viene Rishi Sunak, el primer ministro británico, viene de los fondos de inversión. Entonces, por supuesto, esta puerta giratoria que se da entre estas corporaciones y los gobiernos, por supuesto que estos empleados de estas corporaciones no dejan de serlo, sino que pasan a gobernar países para los intereses de las corporaciones. Esto hace, como decía recién, que, por supuesto, gobiernen a espaldas de los intereses de sus pueblos, sin importar si los llevan a la bancarrota, porque sus intereses económicos en lo personal están garantizados. Y esto hace también que se choque fuertemente contra otros líderes mundiales, contra otros países, otros presidentes que sí tienen el mandato de sus pueblos y la defensa de sus soberanías, como es el caso del presidente Vladimir Putin, el caso del gobierno de Teherán, como es el caso de China y tantos otros países que justamente son molestos para esta lógica unipolar y corporatocrática, porque justamente defiende la soberanía y lo que quiere este orden unipolar es justamente saquear sin ningún tipo de pudor las riquezas de cada nación, como lo están haciendo hasta hace poco, y África está despertando y se está oponiendo a eso. Así es. Bueno, Cristian, la mesa, nos quedamos con eso por el momento.